Entonces, si no hay dudas adicionales, vamos ya con lo que viene siendo la clase del día de hoy, que tampoco no es tan larga. Son prácticamente unas pequeñas definiciones que hay que tomar en cuenta. ¿Ya? Entonces, primero tenemos los fundamentos de la teoría estadística, que dice, la asignatura de estadística básica, estimado estudiante, le introduce al conocimiento de las técnicas estadísticas con el objetivo que ayuden a su futuro profesional a analizar cualquier tipo de datos que se puedan encontrar en los diferentes informes o estudios realizados a través de las diversas áreas de la psicología. Ya. Bueno, en sí es una presentación. Vamos mejor como les decía, aquí está de manera resumida. Pueden ustedes leerlo a más detalle ahí. Yo me voy a enfocar mejor en los conceptos que vienen dados en el mismo libro. Entonces, ya estoy ahorita en la página, ¿dónde está? La página número 3, ¿ya? Entonces estoy aquí. ¿Qué se entiende por estadística? Esta pregunta puede replantearse en dos formas sutiles diferentes. ¿Qué son las estadísticas y qué es la estadística? Para responder a la primera cuestión, las estadísticas son un número utilizado para comunicar información. Ejemplo, las estadísticas son el índice de inflación del 2%, su puntuación promedio al graduarse es de 3.5, el precio del nuevo sedán Tesla modelo S es de $79,570. Ya. Entonces, yo siempre les recomiendo que cuando ustedes vayan a utilizar el libro, siempre se enfoquen en estos cuadritos de aquí que presenta de manera bien resumida el tema principal de que se está hablando. Y una vez que ustedes ya lean este cuadrito, ahí les recomiendo que vayan leyendo todo para que lo entiendan de manera mucho más específica. Ya, pero aquí me dice, estadística es la ciencia por medio de la cual se recogen, organizan, presentan, analizan, interpretan datos con el fin de proporcionar una toma de decisión más eficaz. ¿Ya? Entonces, yo lo puedo definir de esa manera a la estadística, que es una ciencia que me sirve para yo tomar datos y en base a esos datos yo los trabajo y doy una decisión. Por ejemplo, si yo me quiero poner, digamos, una verdulería, entonces yo debería primero, los datos que debería tomar en cuenta es saber si es que hay personas alrededor para, es decir, si voy a tener clientela, cómo es mi competencia. Digamos, yo no me voy a poner una verdulería justo al lado de un Supermaxi porque el Supermaxi, claro que me va a quitar todos los clientes. Entonces, en base a todos esos datos, yo los recojo, los trabajo con artificios matemáticos y en base a eso puedo yo decir, yo voy a tener, digamos, un 70% de probabilidad de no tener clientela si me pongo al lado de un Supermaxi. Pero si me pusiera en esta otra calle donde no tengo competencia, yo voy a tener un 90% de probabilidad de tener mucha clientela. ¿Ya? Entonces, ya ven, eso es estadística. Tomar datos, analizarlos, usar algún procedimiento adicional y en base a la información que me produzcan esos procedimientos, tomar una decisión. ¿Ya? Ahora, sigamos. ¿Cuáles son los tipos de estadística? Los tipos de estadística son la estadística descriptiva, que vienen siendo los métodos para organizar, resumir y presentar datos de manera informativa. Y vamos, bajemos. Y la estadística inferencial, que son métodos que se emplean para determinar una propiedad de una población con base a la información de una muestra de esta. ¿Ya? Entonces, hay esos dos tipos de la estadística inferencial y la estadística descriptiva. ¿Ya? Entonces, como aquí les había mencionado, la estadística descriptiva dice que organiza la información y la resume en datos o en gráficos. Entonces, si me voy acá abajo, primero, antes de entender esas definiciones, primero yo tengo que saber qué es una población y qué es una muestra. Una población dice que es un conjunto total de individuos u objetos de interés o medidas que se obtienen a partir de esos individuos u objetos. Ya. Y una muestra es un subconjunto parte de una población de interés. Ya. O en otras palabras, tomémoslo esto con un ejemplo para que se entienda mucho más claro. Una población puede ser un curso, digamos este curso de aquí, el 105.
Me parece que somos 50 o 70 personas. Vamos a decir que somos 100 personas, solo asumiendo. Ya. Entonces, el curso 105 de estadística básica está conformado por 100 personas. Entonces, mi población va a ser de 100 personas, o aquí también les llama objetos, también saben llamarles elementos. Recuerden que un objeto es un algo que puede tener características. Como en este caso, una persona puede tener varias características que pueden ser el color de pelo, el género, la edad, el peso, etcétera, etcétera. Otro objeto puede ser una televisión que también puede tener características. ¿Cuáles son las características de una televisión? Que va a tener un color, las pulgadas, em, va a tener la marca, el peso también va a tener y etcétera, etcétera. Entonces, si yo tuviera una población de televisores, entonces yo, digamos, estaría hablando quizás de algún almacén que tiene en su stock 100 televisores, no 100, pongámosle 25 televisores, ¿ya? Entonces, esos 25 televisores vendría siendo mi población, ¿ya? Eso tienen que tomarlo en cuenta. Un objeto es un algo en la cual yo le puedo sacar características. ¿Ya? Ahora, ¿qué decía que es la muestra? Dice que es un subconjunto o parte de la población de interés. En otras palabras, continuando con el ejemplo del curso. Primero, una muestra yo le puedo definir como una porción más pequeña de mi población. Ya, en este caso, si mi población era el curso 105, que estaba conformado por 100 alumnos, una muestra puede ser que yo tome 10 de ellos de forma aleatoria, ¿ya? Entonces mi muestra va a ser de 10 estudiantes, pero pertenecientes al curso 105, ¿ya? ¿Para qué me sirve la muestra? Hay muchas razones para que ustedes usen una muestra. Digamos que yo puedo, de esas 10 personas, yo les puedo sacar el promedio de esas 10 personas y en base a eso puedo estimar, recuerden esta palabra, estimar el comportamiento de la demás población. Es decir, que en base a esos 10 alumnos yo les saco el promedio y me sale que tienen un promedio de 8,5. Entonces yo puedo estimar que todos mis alumnos sacan una nota de 8,5 en la materia de estadística básica. ¿Ya? Claro que la información va a ser mucho más precisa si yo tomara los 100 alumnos y les sacara el promedio y hiciera todos los cálculos. Pero, ¿por qué es que se utiliza la muestra? Porque, bueno, en esta población, como son 100 estudiantes, no es mucho. Pero, ¿qué pasaría si yo tuviera una población más grande? Digamos, el país de Ecuador. Ya, no sé cuántos somos en realidad en Ecuador, pero voy a asumir, digamos que somos unos 20 millones de personas. Ya, y yo quiero calcular el salario básico de de las personas. No salario básico, mejor dicho, cuánto ganan las personas al mes. Ya, puede ser en cualquier actividad. Entonces, yo para saber la cantidad, un promedio exacto de cuánto ganan, entonces yo debería encuestar a las 20 millones de personas. Y eso me va a tomar muchísimo tiempo, muchísimo, pero muchísimo tiempo. Y además, y todas las personas ni siquiera van a estar abiertas a darme la información. Entonces, para eso es que se utiliza una muestra. Entonces, en base así a algunos artificios matemáticos, yo puedo calcular la muestra y me sale que debo yo únicamente encuestar, digamos, a unas 1000 personas. Ya. Y esas 1000 personas, esas sí les voy a sacar el promedio y todo esto. Y en base a eso puedo decir que en la población del Ecuador gana un salario básico, digamos, de 400 a 500 dólares. ¿Ya? Entonces, ven, esa es una de las utilidades de las muestras. Ahora sí, bajemos aquí a este ejemplo de acá. Miren, entonces, como les decía, esto es una población. Aquí está representado por estos carritos. Entonces, una muestra no es más que tomar varios de estos elementos de manera aleatoria. En este caso está tomando este blanco, este gris, este azul, este otro gris, este negro y este otro gris. Ya, y los está agrupando aquí. Y a esta agrupación, a esta es donde yo voy a hacer todos los cálculos matemáticos. Como les decía, como estamos aquí hablando de carritos. Ya, a ver. Ya, ahora sí, como les decía, como estamos aquí hablando de carritos, entonces yo puedo
saber cuál es el kilometraje que tienen todos, que tienen alrededor estos carros en este sector de aquí. Entonces les saco el kilometraje a cada uno de ellos, hago un promedio y puedo decir, los carros que pertenecen a este sector de aquí tienen aproximadamente un kilometraje de tanto, tanto. ¿Ya? Entonces, como les había dicho, ahora sí vamos a la estadística diferencial, que son métodos que se emplean para determinar una propiedad de una población con base en la información de una muestra de esta. ¿Ya? O como justo lo que les decía, es analizar esta muestra y ver cuál es el comportamiento. Si aquí más o menos me voy a inventar, estos carritos me dieron que tienen un kilometraje de 150 kilómetros. ¿Ya? Entonces yo puedo asumir que todos estos carros de acá, de la población grande, es decir, de este conjunto grande, tienen un comportamiento o un comportamiento igual, es decir, que todos tienen un kilometraje de 150 kilómetros. ¿Ya? A eso se refiere, que en base yo puedo analizar este grupo más pequeño y en base a eso voy a saber cómo se comporta este grupo más grande. Ahora sí sigamos los tipos de variable que justo acá. Ya. Este cuadrito de aquí necesitaba. ¿Cuáles son los tipos de variable que se emplean? Son los cualitativos y los cuantitativos. Así, entre en cuantitativos tenemos lo que viene siendo las variables discretas y las variables continuas. Ya. Primero, los tipos de variable cualitativas, como su propia nombre lo dice, cualitativa, es decir, tienen una cualidad o van a tener algún índice o algún identificador. En este caso, puede ser la marca del computador, el estado civil, color del cabello. ¿Vieron? Estos no son datos numéricos, son datos informativos. Entonces, esa es una de las principales características de las variables cualitativas. Siempre van a tener un identificador o un índice único. ¿Ya? Ahora, las cualitativas, esas se dividen en discretas y continuas. Ya, las discretas, primero vamos a leer aquí los ejemplos. Son hijos de una familia, tiros de un hoyo de gol, aparatos de televisión que se poseen. Ya. Y las continuas dicen que un monto del impuesto sobre la renta, peso de un estudiante, precipitación anual en Tampa, Florida, etcétera, etcétera. Ya. Ahora, cuál es una diferencia? ¿Cómo sé si una variable es discreta o una variable continua? Primero, todas estas cualitativas van a tener que ver con números. Ya, las discretas únicamente yo las voy a diferenciar que estos son números enteros y estos pueden ser números enteros y decimales. Mejor dicho, estas siempre van a ocupar decimales. Ya. Por ejemplo, aquí como dice, hijos de una familia es una variable discreta porque yo únicamente, digamos, puedo tener dos hijos, tres hijos, cuatro hijos, pero no podría yo tener 2.2 hijos o 1.5 hijos. No, no se puede tener eso. Siempre estos van a ser valores numéricos. Asimismo, yo puedo decir que hice tres hoyos en uno. Ya, yo no puedo decir, yo hice 2.4 hoyos en uno. Entonces, vieron, no tiene sentido si yo hablo de esa manera. Entonces, con eso ya me doy cuenta de que es una variable discreta porque únicamente son números naturales. También entiendan que cuando digo números naturales me refiero a números enteros, es decir, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sin decimales. Ya. Aparatos de televisión que se poseen, yo también puedo decir, en mi casa yo tengo tres televisores. Ya, pero yo no podría decir, en mi casa yo solo tengo 2.6 televisores. Yo tengo que decir, o yo tengo bien dos televisores o tres televisores, pero yo no puedo tener 1.2 televisores. ¿Ya? Entonces, a diferencia de las variables continuas, aquí monto del impuesto sobre la renta, aquí también podemos decir, yo pago un impuesto sobre la renta del 15.5%. ¿Ya? El peso de un estudiante, vamos a asumir que pesa 250 mejor 250.5 kilogramos, ¿ya? Entonces, como ven, aquí sí puedo incluir decimales. Y a precipitación anual de Tampa en Florida, bueno, eso puedo también medirlo
de acuerdo a la distancia al nivel del mar. Ya, entonces aquí yo voy a tener una distancia, digamos, de 5,6 metros a nivel del mar, más o menos así, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, aquí ocupo decimales, aquí ocupo valores numéricos, aquí únicamente identificadores textuales, ¿ya? Eso es con lo que viene siendo los tipos de variables. Ahora bajemos. Ahora vamos con lo que viene siendo los niveles de medición. Tenemos el nivel de medición nominal. Mejor bajemos. Ya después les leo todo esto. Necesito que ustedes vean este cuadrito de aquí. Entonces, los niveles de medición los vamos a clasificar así mismo. Nominal, ordinal, de intervalo y de razón. ¿Ya? Entonces, ahora sí, subamos. Ya, nivel nominal de medición, que dice que los datos registrados en un nivel nominal de medición se presentan como etiquetas o nombres. No tienen un orden, solo pueden clasificarse y contarse. ¿Ya? Podemos ver en este recuadro de aquí. Bueno, aquí prácticamente resume sobre una tienda que vendía lentes, que vendía lentes y gafas, y entonces ellos les clasificaban por colores. Entonces, aquí le estoy dando un identificador textual, es decir, a los lentes que tienen un armazón azul, y aquí les doy un valor porcentual. Puede ser un valor porcentual también decir que tengo lentes azules, tengo 150 de ellos. Lentes verdes, tengo 100 de ellos. Lentes anaranjados, tengo 50 de ellos. Lentes amarillos, tengo 20 de ellos. Lentes rojos, tengo 10 de ellos. Y lentes cafés, tengo 5 de ellos. Ya. Pueden ustedes encontrar ese tipo de información así, con valores numéricos o también con porcentuales. Para ustedes determinar el valor porcentual, primero tendrían que ustedes saber cuántos lentes tienen aquí todo el almacén. Me voy a inventar. Digamos que este almacén tiene 100 lentes. Entonces, el 24% de ellos son azules, el 20% de ellos son verdes, el 16 son anaranjados, 14 son amarillos, 13 son rojos y 13 también son cafés. ¿Ya? Entonces, para resumir, el nivel nominal de medición, yo tengo que tomar en cuenta la característica que viene siendo como la variable cualitativa para, para yo poderla organizar y en base a eso saber cuántos tengo de los mismos. ¿Ya? A eso se refiere. Ahora vamos con el nivel ordinal de medición, que dice que los datos registrados en el nivel ordinal de medición se basan en una clasificación o calificación relativa de elementos basados en un atributo definido o variable cualitativa. Las variables que se basan en este nivel de medición solo se clasifican o cuentan. Ya. Es similar al anterior, podemos decirle, porque aquí también, como ustedes pueden ver, yo aquí a mis variables las estoy colocando con una etiqueta o con un nombre. En este caso dice los mejor ambiente de negocios. Entonces aquí los estoy etiquetando por países. Entonces el país de Florida, Utah, Texas, Georgia, Indiana, Tennessee, Nebraska, etcétera, etcétera. Ya. Pero aquí me decía que también debo tomar en cuenta, déjenme ver aquí, donde estaba las variables nivel de se clasifican o cuentan. Y además ordinal. Ya, estas son las principales palabras que hay que tomar en cuenta en este cuadrito de aquí. Primero, que estas variables van a tener un orden, es decir, los mejores ambientes de negocio, Florida es el número 1. El número 2 es Utah, el número 3 es Texas. Entonces, ven, yo aquí la información la estoy ordenando de manera jerárquica, perdón. Entonces, Florida es el mejor estado para un ambiente de negocios, seguido de Utah, luego Texas, Indiana, Tennessee, mejor, Nebraska y etcétera, etcétera. Entonces, aquí yo estoy, aparte
aparte de solo nombrar la información que tengo, les estoy dando una prioridad de orden. ¿Ya? Un ejemplo aquí para esta de las gafas, de los lentes, podría yo ordenarlas de la siguiente manera. ¿Cuáles son los lentes que más se venden en mi almacén? Entonces decir, los que más se venden, en primer lugar estaría el anaranjado, después el amarillo, después el café, luego el rojo, luego el azul y así. Entonces, así yo podría, si yo les ordenara así en cuestión de venta, entonces yo estaría ocupando un nivel de medición ordinal, ¿ya? Porque le estoy dando un orden o una jerarquía, ¿ya? Sigamos bajando. Ahora, vamos al nivel de intervalo de medición. ¿Qué dice el nivel de intervalo y de medición? El intervalo o distancia entre los valores de los datos registrados en el nivel de intervalo de medición es significativo. El nivel de intervalo de medición se basa en una escala con una unidad conocida de medición, ¿no? Asimismo, vamos al ejemplo para explicarlo de mejor manera. Ya. Entonces, bueno, en sí, este ejemplo lo que me decía es que tengo un almacén con ropa de femenina y la ropa femenina va a tener estos atributos de aquí. Primero, dependiendo de la talla, va a ser el busto, la cintura y la cadera. Entonces, cuando tengo 8 de talla y tengo 32 de busto, 24 de cintura y 35 de caderas. ¿Ya? Asimismo, si algún cliente me pidiera, digamos, no tiene talla 18, claro, ya el cliente ya sabe que la talla 18 va a tener 42 pulgadas de busto, 34 de cintura y 45 de cadera. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, esto sí se diferencia de las anteriores porque aquí estoy hablando de valores meramente numéricos. Entonces, aquí la información, aparte de organizarla, que puede ser de manera jerárquica, estoy dándole ya, ahora sí, regreso. Como les decía, estoy dándoles aquí otras características que son meramente numéricas. ¿Ya? Y por último, también me faltó aclarar, aquí sí puede existir la talla cero. La talla cero, como ustedes pueden ver, aquí cuando avanzo de la talla 8 a la 10, lo que difiere aquí es 2, aquí difiere 2 y aquí difiere 2. Entonces la talla 7 podría ser 30, 22 y 33. ¿Ya? Entonces la talla cero yo le debería bajar, a ver. Debería bajarle 8. Entonces sería 32 menos 8, 24 menos 8 de cintura y 35 menos 8 de cadera. Y entonces yo sí podría tener la talla cero. Si algún cliente me pidiera talla cero, entonces le daría esas características. Ya. ¿Por qué me baso en decirles que existe la talla cero? Porque es necesario para entender el siguiente tipo de medición, que viene siendo el nivel de razón de la medición. Los datos registrados en el nivel de razón de la medición se basan en una escala que tenga una unidad conocida de medición y una interpretación significativa del cero. ¿Ya? Vieron, aquí el cero significaba otra talla más, pero no, a diferencia de aquí, que, como lo decía en su descripción, y justo en este ejemplo de aquí, justo en estos ejemplos de aquí que me gustaban bastante, es decir, si tienes $0, entonces eso significa que no tienes dinero. Y un salario de $50 por hora es el doble de 25 por hora. Ya. Entonces, aquí en el nivel de razón de la medición, yo al cero le voy a dar una interpretación diferente. Como es en este caso, como digo, si yo tengo $0 en mi cartera, entonces eso quiere decir que yo no tengo dinero. Si yo tengo $25, tengo $1, tengo $2, entonces eso quiere decir que yo sí tengo dinero. Asimismo, asimismo, déjenme ver aquí, ¿hay algún otro ejemplo? El peso también se mide en un nivel de razón de medición. Si un cuadra de escala de dispositivos, hay más de 1 kilómetro, dos. Ya.
Otro nivel de medición puede ser mi ubicación actual. Es decir, si yo quiero llegar a un barrio en específico, entonces yo sé que de mi ubicación al barrio específico, digamos, hay 100 metros. Pero cuando yo llegue a ese barrio al que quiero llegar, entonces únicamente va a haber una distancia de 0 metros de distancia. Y puedo decir, si hay 0 metros de distancia, eso quiere decir que yo ya llegué al punto al que quiero llegar. Ya. Entonces, eso sería una de las principales características de los de razón. Ahora sí, vamos una vez más a este cuadrito y vamos a verlas de manera más resumida los niveles de medición. Primero tenemos los nominales, que son los datos, que los datos solo se clasifican, es decir, los números de camiseta de un jugador de fútbol, marcas de un automóvil, datos meramente informativos. ¿Ya? Las ordinal, los datos se ordenan de manera jerárquica, es decir, números de lista en clase, posición de los equipos dentro de los 10 mejores, tops, en otras palabras, y ya, ahora vamos los de intervalo, que diferencia significativa entre valores, ¿ya? Entonces aquí teníamos varias diferencias, es decir, que van a tener atributos adicionales. La talla tiene varios atributos adicionales que van a ser numéricos. Entonces, como justo vimos esa talla de la ropa de mujer, va a tener cierta cantidad en cintura, cierta cantidad déjenme ver qué más era, en busto, cintura y cadera, ¿ya? Asimismo, la temperatura es de intervalo porque yo puedo diferenciar. Si hace calor, más o menos puedo decir que la temperatura debería estar entre 30 a 40 grados para que haga calor. Y si hace frío, puedo decir que la temperatura más o menos debería estar entre los 10 a 15 grados. Asimismo, si hiciera 0 grados, entonces estaría haciendo mucho frío, pero no estoy diciendo que hay una inexistencia de la temperatura. A diferencia de los de razón, que dice que el punto cero y razón sí tiene un significado diferente. Es decir, los números de pacientes atendidos, yo puedo tener, yo puedo tener varios pacientes o o si no tengo pacientes, entonces puedo decir yo no atendí a nadie. Entonces yo no atendí a nadie porque yo no tengo o puedo tener varios pacientes. Números de llamadas de venta realizadas, lo mismo. Yo hice varias llamadas o asimismo, si yo no he hecho ninguna llamada, si mejor dicho, si nadie me ha llamado a mí, yo puedo decir, yo no recibí ninguna llamada. ¿Ya? Y la distancia al salón de clases, justo lo que les decía al final. Si de mi ubicación al salón de clases hay, digamos, 100 metros, entonces yo puedo decir, hay una distancia de 100 metros, pero si yo ya me encuentro en el salón donde quiero estar, únicamente digo, yo ya estoy en ese salón, ¿ya? Entonces, ven, aquí el cero tiene un significado distinto. Aquí es un dato más adicional, que puede ser la temperatura 5, la temperatura 10, tiene el mismo significado, ¿ya? Maestro, Entonces, una sí, pregunta. sí, dígame, Podría volver. ¿a dónde? ¿A Un dónde? poquito más abajo, ahí dice autoevaluación. Es que Esto. mientras ustedes hacen, ajá, todo este tipo de ejercicios los tenemos que hacer. Como les decía, las actividades evaluadas, esas únicamente es para su autoconocimiento. De ahí Ya, no van a tener una nota en su sistema. entonces, Lo por que ustedes, ejemplo, la A dice, la edad media de la gente que escucha la radio es de 42.1 años. ¿Qué nivel de medición se utiliza? Esa ujú, es de intervalo porque está hablando de valores. exacto. Ujú. A ver, Ya, y por ejemplo, en la B dice, de acuerdo con una encuesta realizada entre propietarios de automóviles de lujo, 8% de la población de Estados Unidos poseía carros de este tipo. Ese es nominal. esa es nominal. Ya, en California y Ujú, Georgia, 14% de las personas poseían autos de ujú. lujo, se incluyeron dos variables, bueno, y por lo que dice también, 14% de las personas poseían autos de lujo. Eso también es un nominal. ¿Dónde le leyó? Esta parte de aquí es Ajá, o nominal. esta Sí. es, ¿cómo se llama? De razón. Sí,
de las personas poseían autos de lujo. Sí, estoy Estas leyendo respuestas esta están dentro información, del pues. libro, maestro. Disculpe que le interrumpa. No, no estoy seguro, pero al final saben tener un solucionario, Ujú. pero sí deberían estar. Si no están de estos ejercicios, sí deberían estar de acá. Ok, gracias, maestro. Ujú. Ya, bueno, eso les decía. Estas sí es bueno que ustedes también revisen estas evaluaciones de aquí, pero si es que ustedes tienen alguna otra actividad que hacer, digamos, otra materia, tienen que seguir, tienen que estar haciendo algo de matemáticas, algo de cálculo. Entonces, traten de desocuparse de eso y una vez que terminen, ahí hagan estos ejercicios de aquí. También otra cosa, las autoevaluaciones, las presenciales, por lo general sabe ser más de carácter teórico que ejercicios. ¿Ya? Eso es un dato adicional que les doy también. ¿Ya? Bueno, en sí ya vimos entonces los niveles de medición. Eh, 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 Está justo aquí. Ya. Ahora, falta ver lo que viene siendo las fuentes de información. Ya. Para las fuentes de información, sí me voy a basar justo en lo que tengo aquí, porque en el libro no les encontré. ¿Ya? Entonces, las fuentes de información se clasifican en fuentes primarias y fuentes secundarias. Entonces, eso tienen que tomarlo en cuenta. ¿Cuáles son las fuentes primarias? Son aquellas donde el investigador obtiene la información directamente del objeto investigado. Las fuentes primarias pueden ser encuestas, entrevistas, datos recogidos, observaciones directas y censos. Otras palabras, bueno, no, prácticamente tengo que citar lo mismo que está aquí. Las primarias, por ejemplo, yo soy un investigador, entonces a mí me interesa, como les decía, saber cuál es el salario de todos los ecuatorianos. Entonces, yo debería ocupar encuestas para saber cuál es el salario de los ecuatorianos al mes. Y asimismo, puedo yo hacer entrevistas, datos recogidos en laboratorios. Bueno, eso no para el dato, para el ejemplo que le estoy planteando, esta no sería. La observación directa también podría ser y los censos sí, sí podrían ser también. ¿Ya? Entonces, fuentes primarias. Recuerden esto, fuentes primarias son realizadas por el mismo investigador, que pueden ser ustedes o puedo ser yo el investigador. Entonces, si como yo soy el investigador y saco mis propios datos, obtengo mis propios datos, entonces a esos les voy a considerar fuentes primarias. Ahora, fuentes secundarias son datos informativos también que se obtuvieron de otras personas. Es decir, yo voy a basarme en la investigación de Pedro Ramos. Ya, entonces Pedro Ramos en su investigación encuestó a 1 millón de ecuatorianos y eh, en base a esa encuesta logró definir que el salario mensual es de 300 a $400. ¿Ya? Entonces, esa es una fuente secundaria porque yo me estoy basando de la investigación o de los datos que otra persona ya realizó anteriormente. A eso se le llama fuentes secundarias. También pueden ser encuestas, entrevistas, pero que hayan sido realizados por otra persona que no haya sido yo. ¿Ya? Asimismo, pueden ser informes escritos, revistas, periódicos, boletines de oficinales, publicaciones de diferente índole y bases de datos. ¿Ya? Entonces, eso sería. Y como ven, esto de aquí no les puedo mostrar en el libro porque no encontré esa información, pero no es complicada. Únicamente habla sobre las fuentes primarias que ya les expliqué. Son datos míos, fuentes secundarias, datos de otra persona. ¿Ya? En eso le podríamos resumir. Y ya, entonces hasta aquí terminaría la clase del día de hoy.